Bueno, pues buenos días a todos. Hoy estamos en la última de las tutorías de contenido, digamos, de esta evaluación. Porque la siguiente ya sabéis que será la que dediquemos un poquito al comentario de texto y al trabajo con el texto que nos va a aparecer en el examen. Texto o textos, o sea, puede ser dos o uno, ya sabéis. Normalmente son dos, uno en prosa y otro en verso. Entonces, vamos a ver cómo podríamos trabajar esos textos y cómo podríamos responder bien a las preguntas. Pero bueno, hoy de momento, como os decía, acabamos con el periodo literario, con la historia de la literatura, viendo el tema 5 de la ilustración. Ya sabéis, tenéis en la página 147. Bueno, pues como vemos en el sumario, vamos a ver, como siempre, la ilustración, un poquito de introducción histórica. Y bueno, pues ya sabéis que la ilustración tiene, además de connotaciones literarias, pues es un movimiento cultural que afectó a muchísimos órdenes de la sociedad. Entonces vamos a verlos. Y luego ya nos centraremos en el punto 2, en la literatura de la ilustración. Teatro, lírica y prosa neoclásica, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar en la 149, que es donde comienza nuestro tema. Durante el siglo XVIII ya sabéis que se desarrolla lo que hoy conocemos con el nombre de Ilustración o siglo de las luces. Es un momento en el que se van a originar muchas o numerosas pugnas entre el barroco, que era muy conservador, y la España progresista, ¿no? Que era la que pues traía de la mano un poco la novedad y el progreso que se estaba viviendo socialmente. En el siglo XVIII, entonces, como os decimos, es donde tuvo lugar este movimiento de renovación que afectó a la sociedad, a la política, a la religión, al arte, a la literatura, en fin, a muchísimos órdenes de la sociedad. Bueno, entonces ya sabemos, si hablamos de ilustración en el examen, nos tenemos que centrar en el siglo XVIII y en todos estos grandes cambios a cuya difusión va a contribuir la burguesía. La burguesía hace o provoca que se adopte una nueva economía basada en el comercio y en la industria, que era en los sectores en los que la burguesía triunfaba, digamos, ¿no? Tenía la hegemonía. Además, se proponía una renovación completa de los planes de estudio. Por ejemplo, se limita la preponderancia educativa de la Iglesia, o sea, digamos que se convierte en las instituciones docentes se convierten en laicas. Antiguamente pertenecían al clero, ¿vale? Por ahí viene que la religión se enseñaba en las escuelas, porque la mayoría de esos colegios, de esas escuelas, pertenecían, claro, a la Iglesia. Entonces, en este siglo lo que se quiere hacer es desvincularse un poco y tender a la sociedad laica que se supone tenemos que tener hoy en día, ¿no? Que es a lo que aspiraban en aquel momento. Se fomentan las actividades que contribuyen a elevar el nivel cultural. En esta época se fundan revistas, periódicos, bibliotecas, museos, instituciones tan importantes como la Real Academia Española o de la Historia, también el Real Instituto Asturiano, como decimos aquí, pero vamos, las más importantes, la Real Academia Española y la de Historia, ¿vale? Bueno, la ilustración como movimiento cultural lo que combina es o lo que promueve es una armonía perfecta entre la naturaleza y el hombre, a través de la razón. O sea, vuelve la razón a ser protagonista de la historia. Las características principales las vemos a continuación. Se desplaza esa cultura eclesiástica, como decíamos, y se promueve la ciencia experimental. Además, se desarrolla la vida a través del progreso, del comercio, de la industria que hablábamos. Se exalta la razón humana y ya pues se van un poco desechando esos antiguos valores, la tradición, la autoridad de los antiguos y demás. Además, se difunde una religión, un concepto de religión un poco más natural, en el que se venera a Dios sin la intermediación de la Iglesia. O sea, aquí se está rompiendo con la institución eclesiástica, no tanto con la devoción teológica, sino con lo que es la institución de la Iglesia. Aparecerán dos grandes movimientos, que son el neoclasicismo, corriente que considera el arte como una relación entre hombre y mundo mediante la razón, o sea, que volvemos a los valores clásicos o grecolatinos, y luego el prerromanticismo, ¿vale? Que a pesar de tener ideas de ilustración se opone al neoclasicismo. Bueno, estas dos corrientes o movimientos, simplemente que los tengáis en cuenta, no hace falta memorizarlos y bueno, pues son simplemente dos apuntes que os hacemos. En cuanto a literatura, el lenguaje literario, se suprimirá, por ejemplo, en lo que hablábamos de los planes de estudios, se suprimirá el latín y se proclama el castellano como lengua de cultura. O sea que antes lo que se hacía era utilizar el latín como el idioma para la lengua culta, digamos, para los trámites académicos, para enseñar en las escuelas, cuando se tenía que redactar un escrito, todo eso era terreno del latín. Entonces el castellano
castellano puro que llamaban, sustituirá en esta época al latín. O sea, adquirirá una cierta relevancia y un cierto prestigio, porque ya no es la lengua de segunda, digamos, la lengua que hablaban en casa o que con la que comerciaban, sino que es una lengua que utilizan en instituciones académicas, ¿no? De ahí que se cree la Real Academia de la Lengua Española, precisamente para devolverle el prestigio al castellano. Vale, luego hablamos aquí del purismo, que bueno, tampoco es algo que tengáis que estudiar detenidamente. Y lo que sí me interesa es el párrafo en el que se habla de la relación que tiene la literatura con la ilustración, porque se produce un cambio radical. O sea, frente a las construcciones sintácticas complejas, barrocas, muy rebuscadas que teníamos, ¿no?, que acabamos de ver, aparecen frases sencillas, de repente, en las que no se reflejan esas extravagancias ni ese lenguaje tan oscuro, ¿no?, que veíamos en el barroco. Además, se desprecian los ornamentos, las exageraciones, y se pretende conseguir transparencia, ¿vale?, en el lenguaje. Y lo que se busca precisamente es eso, la comprensión del lector. En el barroco era lo contrario, ¿os acordáis? Que se buscaba enrevesar y retorcer el mensaje para que solamente unos pocos pudieran llegar a desentrañarlo. Entonces aquí es todo lo contrario. Hay un giro, como os decía al principio de esta evaluación, que a un periodo literario le sucede otro, normalmente contrario. Bueno, nos centramos entonces en la literatura. Ya hemos visto que es un siglo, el de la Ilustración, sin exageraciones, sin excesos, que lo que pretende sobre todo es enseñar deleitando, ¿vale?, que es una de las máximas griegas, y se establece una serie de reglas, de normas, digamos, ¿no? O sea, lo que quieren es que la creación artística sea menos imaginativa y sea un poquito más normativa, digamos, que esté sujeta a una serie de reglas. De ahí que venga el estudio de la razón, ¿no? Ese estudio de la razón de la ciencia abarca todas las artes y la literatura también, porque, como os decimos aquí, todas aquellas obras que no respeten los principios, esas reglas, va a provocar muchas polémicas, porque se van a criticar y prácticamente no se van a permitir ni que se publiquen. O sea, se va a hacer una presión enorme contra todo aquello que no siga la línea marcada. Bueno, vamos a ver el teatro. Durante el periodo de la Ilustración, el teatro sigue siendo, bueno, pues la diversión preferida de las clases populares, como os decimos aquí. Pero claro, la Ilustración lo que va a hacer es que va a utilizar el teatro para educar al pueblo. Como le gusta tanto al pueblo el teatro, lo que va a hacer es transformarlo en algo educativo. Como os decimos aquí, esa finalidad que se buscaba educativa no se consigue plenamente, ¿vale? Porque digamos que lo que les gusta al pueblo es el teatro barroco. Con lo cual se producen dos corrientes, los partidarios del teatro barroco y por otro lado los del teatro neoclásico, que es el que quieren convertir, como os decía, en un teatro educativo. Bueno, en toda obra teatral, según los ilustrados, debían de darse 3 unidades. Primero, la unidad de acción, ¿vale?, que ya sabéis, no se puede cambiar la acción, es decir, no se puede combinar esa acción principal con las secundarias. En cambio, en el teatro barroco no había reglas, o sea, había libertad de acción, ¿vale? Además, la unidad de tiempo es muy, muy importante porque toda la acción debe transcurrir en un tiempo real. Claro, en el barroco la trama podía desarrollarse en diferentes días, semanas o incluso años. Y luego la unidad de lugar, que se limita a la obra o a un único espacio escénico. El barroco hacía todo lo contrario, permitía esa variedad de lugares. Entonces, por eso hay un cambio muy importante y a los que van al teatro normalmente y están acostumbrados a esa tendencia barroca, esa libertad, pues no les gusta o no les atrae demasiado este nuevo teatro. Bueno, aparece un nuevo género que es el sainete, eso también estaría bien que lo tuvierais en cuenta, simplemente pues eso, una pieza corta que ameniza los descansos de la obra teatral. ¿Qué más hay importante? Bueno, la tragedia neoclásica intenta revivir la tragedia clásica y la comedia neoclásica, esas son, digamos, las dos tendencias neoclásicas de esta época ilustrada. Además, en lo que respecta a los espectáculos musicales, será pues la ópera y la zarzuela, como en la etapa anterior, y se representarán obras de carácter mitológico, sobre todo mitológico. Bueno, tenemos varios autores en esta época. Primero, Leandro Fernández de Moratín. Lo que tenemos que saber de este autor principalmente es que es el dramaturgo más representativo de la Ilustración y los rasgos más importantes, pues eso, los que van a acompañar a la Ilustración. Espíritu crítico,
inteligente, culto, refinado, en fin, todo lo que representaba el neoclasicismo, ¿vale? Este autor es neoclásico. La obra más importante o más conocida de este autor es El sí de las niñas, que critica precisamente esa obligación que tenían antes las menores de casarse o prometerse en matrimonio con personas muy mayores. Por ejemplo, esta chica tiene que casarse con un hombre de 59 años porque, bueno, pues el matrimonio está concertado y hay un intercambio económico, ¿no? Hay un fin y un interés económico. En cuanto a la lírica, vamos a tener a Menéndez Valdés, que es el que tenemos en la foto. Y bueno, digamos que lo que cambia y lo que, como os decía, viene de nuevo en esta época es esa transparencia en los versos. Además, versos cortos, como os decimos aquí, eso es importante porque sabéis que en el barroco había versos que se alargaban y hacían incomprensible muchas veces el mensaje. Pues ahora cambia, todo eso se modifica por una lírica mucho más transparente. Aquí tenemos un ejemplo de este poeta. Y además de esta figura podemos destacar, pues igual, la de Leandro Fernández, que es el que hablábamos antes, y sobre todo las de Samaniego e Iriarte, que son los dos fabulistas de la época. Es muy importante que si hablamos de fábulas en el examen, o os ponemos una fábula para que comentéis y demás, sepáis que son de la Ilustración. Es fácil saberlo porque ya veréis que como intentan dar una enseñanza, intentan dar esa moraleja final, que el lector aprenda, que reflexione y demás, pues sabemos que eso tiene que pertenecer a la Ilustración, ¿vale? Todo lo que se enseña en este momento va a pertenecer a la Ilustración. Bueno, en cuanto a la prosa, vamos a tener a Melchor de Jovellanos, que es el autor que tenemos aquí en la fotografía, y igualmente, igual que al mismo tiempo que el resto de órdenes literarios, lo que va a promover es la enseñanza. ¿Y cómo lo va a hacer? A través del ensayo. Esta es la época más importante en la que el ensayo aparece. Va a aparecer a lo largo de nuestra historia pues, en numerosas ocasiones, pero el ensayo, que ya ha sido inventado, que no es algo nuevo, digamos, pues en esta época coge y fuerza y digamos que se desarrolla como género puramente didáctico. Igualmente, si hablamos de ensayo en la época de la Ilustración, tenemos que saber que Melchor de Jovellanos es el autor más importante. Tiene una producción literaria enorme, muy variada, y abarca desde la poesía hasta el teatro, pero sobre todo destaca por los ensayos y por su prosa política. Bueno, hay diversas memorias, como esta que os proponemos aquí a estudio, sobre los espectáculos y diversiones públicas, que estaría bien que leyerais un fragmento al menos para que supierais de lo que estamos hablando. Cadalso. José Cadalso es otro de los autores importantes de esta etapa. Cosas que podemos recordar de Cadalso, precisamente el tema del patriotismo, de la exaltación de la historia de España, la sencillez y claridad de su sintaxis, al igual que el resto de autores de esta época. Se muestra, como veis, contrario a las exageraciones y complicaciones del estilo literario barroco. El lenguaje será simple, llano y sin adorno. Bueno, lo más importante de Cadalso, las cartas marruecas y las noches lúgubres. Bueno, los eruditos a la violeta es, de entre las tres, personalmente la que a mí más me gusta porque critica a los que quieren pasar por cultos, ¿no? Estudiando muy poco, como él dice. Entonces, es muy entretenida de leer, esta de los eruditos a la violeta. Pero bueno, aquí os proponemos las cartas marruecas, que bueno, pues es una de las obras que habréis estudiado en el colegio, y os damos algunos datos importantes, ¿vale? De ellas. Lo bueno de las cartas es que podéis leer alguna, aunque esté salteada, y bueno, pues igual que antes, podéis acercaros a estas obras y ver cómo son y cómo reflejan el espíritu ilustrado. Luego tenemos los ejercicios de autoevaluación, que ya sabéis, pueden ser posibles preguntas de examen, así que conviene que los hagamos y bueno, pues que reflexionemos un poquito, ¿vale? El tema de las 3 unidades de la obra teatral es muy importante, ha sido pregunta de examen en otros años, por lo tanto vamos a repasarlo y bueno, pues nada más, simplemente estudiar esos pequeños apuntes de cada autor que hemos hablado y de las obras, ¿vale? Y nada, ya terminaríamos con el tema y empezaríamos, como os he dicho antes, os he recordado, con el tema del comentario de texto, ¿vale? Pues nada más, eso ha sido todo por hoy. Cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis, nos consultáis y lo resolvemos.